La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Ya estamos en contacto con el doctor Gerber Cuba García, médico, analista en política de salud pública, analista político y comentarista en el portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludar al doctor Gerber Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Le ruego, por favor, don José Hernández, que me corten el audio desde su consola porque se duplica, se duplica y no escucho bien. A ver, ahora sí. Vamos a ver, vamos a mejorar. ¿Mejoró? A ver. Hola, Sí. ahora sí. Ahora sí, ya. Bien, ahora sí me escucha bien. Bien, estamos en contacto con el doctor Gerber Cuba. ¿Escuchó el mensaje de la presidente Dina Boluarte, doctor? Así es, sí escuché el mensaje. Vamos a compartir un extracto justamente en la parte para luego iniciar justamente este análisis, ¿no? En el momento donde ella pide perdón por todos los acontecimientos, ¿no? Y además, ¿no? Señala que así como se mira la pérdida de civiles, también es necesario reflexionar sobre lo que viene aconteciendo con la Policía Nacional, con la Fuerza del Orden. Y creo que ese ha sido uno de los momentos más significativos de este mensaje, ¿no? Cuando ella le pide perdón al país. Escuchemos. Asimismo, no puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, como mandataria pido de todo corazón que rechacemos la violencia. Las peruanas y peruanos somos pacíficos, somos un pueblo solidario que ha luchado frente a los obstáculos y la adversidad para salir adelante. Y siempre lo hemos logrado. Sabemos diferenciar entre nuestros hermanos y hermanos que salen a las calles pacíficamente a expresar un reclamo justo de aquellos asusadores y violentistas que utilizan al pueblo, a compatriotas inocentes y los empujan al enfrentamiento y a la muerte. Doctor Cuba, ¿usted cree que este mensaje va a aquietar la efervescencia social que estamos viviendo en el país en los últimos días? Yo creo que el mensaje ha sido un mensaje oportuno, sobre todo luego de la renuncia de 2 ministros y luego que se conoció que el ministro de Trabajo era el asesor de una congresista de Sigrid Bazán, del Congreso de la República. Esto ha sido necesario para deslindar con las 2 posiciones que hoy día hay en agenda, digamos, que son ya diferenciadas netamente, ¿no? Por un lado, la agenda maximalista inicial, empezó con asamblea constituyente, restitución del presidente Castillo y nuevas elecciones y cierre del Congreso, a otra posición que se dio desde el inicio del gobierno de Castillo, que fue incluso propuesta por el expresidente Sagasti en todos los medios de comunicación en su momento, que señalaba que se vayan todos, es decir, nuevas elecciones generales. Esta doble propuesta que algunos analistas, sobre todo del sector ligado al presidente Sagasti, señalan que ya ha ido perdiendo fuerza las primeras propuestas primigenias porque no hay consenso, pero lo que sí hay consenso es que se vayan todos de una vez. Y esto se ha traducido también en el debate congresal, donde ahí se ven los matices dentro de los sectores que se oponen al gobierno, pero que al final genera un río revuelto para que se reitere otra vez la situación política que ocurrió durante el momento del expresidente Merino, que en río revuelto y por presión de la calle,
una minoría congresal gobernó durante el gobierno de transición y una minoría congresal impuso al presidente Castillo. Y digo impuso porque no permitieron que voten aquellos congresistas que habían, o que participen aquellos congresistas que habían dado su voto por la vacancia del expresidente Vizcarra. En consecuencia, eso se pretende reeditar el día de hoy, ¿no? Y por tanto creo que el mensaje de la presidente Boluarte fue sumamente oportuno porque matizó ambas propuestas y igual a las dos las rechazó rotundamente, a tal punto que señaló que no iba a renunciar y lo dijo con mucho énfasis y además se pidió que el Congreso resuelva el problema. En todo caso, dijo, deberían apurar la segunda votación de la reforma constitucional para llevar a cabo las elecciones. Y por otro lado, también señaló claramente que no dependía de su despacho ni la liberación de Castillo, ni la Asamblea Constituyente, ni las nuevas elecciones. Por lo tanto, ella lo único que tiene que hacer es conducir el país y además también deslizó la idea de armas, balas Dun Dun que vendrían del sur del país, señaló a raíz de unas declaraciones de algún político boliviano y de una captura que se ha hecho en la frontera de 126.000 balas de esa naturaleza, deslizando también la idea de que la investigación que se va a hacer de los muertos en el Perú tiene que ver con el uso de estas balas por personal que no es ni la Fuerza Armada ni la Policía Nacional. Creo que este es otro tema que ha sido muy importante porque le agrega una distinta mirada a cómo se venía viendo el tema de las muertes en el sur del Perú. Por otro lado, también ha señalado la muerte alevosa del policía calcinado, a quien lo ha señalado enfáticamente, que eso no debe ni debería quedar impune. Pero también el otro aspecto que creo que ha sido relevante del discurso ha sido el mensaje político al sur. Dirigirse directamente al gobernador regional de Puno y a los otros gobernadores regionales de Cusco, Apurímac y Ayacucho con la finalidad de aportar soluciones de conjunto en favor de sus propias regiones y del país. Esto, dicho en la forma en que lo ha hecho la Presidente, suena como una última oportunidad, es decir, les extiendo la mano para conversar, pero es obvio que detrás tiene clara su posición de que sabe que ellos son parte de este grupo que pide asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Por eso es que creo que el mensaje de la Presidente ha sido sumamente oportuno, porque además reafirma otro componente interno, es decir, un reacomodo de las fuerzas de su propio gabinete, al permitir salir precisamente ministros que estaban ligados de alguna manera a esta oposición que tiene en el Congreso de la República. Por lo tanto, ahora ha afinado su gabinete ya más en una sola orientación que le permita salir de la crisis en que nos encontramos en el país. Yo le planteaba hace un momento la pregunta, si este mensaje, con la firmeza con la que ayer ha mostrado postura la presidenta Dina Boluarte, ¿va a aquietar o no la calle? ¿Aquieta o no la efervescencia social que se está viviendo? Yo creo que aquieta la calle, porque la población que ha escuchado el mensaje, por lo menos, va a comprender que las protestas, algunas de ellas, o la mayoría de ellas legítimas, han sido infiltradas por demandas que van más allá de la simple protesta, más allá de las demandas legítimas. Por eso ella ha señalado una línea en que dice que la protesta, el derecho a la protesta es legítima, pero no el abuso de este derecho. Yo creo que esa retórica del abuso del derecho a la protesta permite que la población comprenda claramente que dentro de la legítima protesta de la población hay intereses políticos que no les interesa dialogar con el gobierno
que no les interesa el diálogo, porque lo que quieren realmente es una captura del poder político e imponer por la fuerza su programa político y su forma de gobierno. Usted hace un momento planteaba también el tema de la forma como se ha dirigido al sur del país y de manera particular al gobernador regional en Puno. Nosotros conversamos a inicio de la semana con el señor Richard Janco, que es el gobernador regional en Puno, y en realidad él mantiene una postura bastante enfática. La única salida para el país, dice él, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces, con este gesto, ¿qué es lo que pretende la presidenta de la República desde su punto de vista, ¿no? Acercarse a la población, tenderle la mano al gobernador regional que tiene mucha reticencia en el diálogo, cómo canalizar un sector que en cierta medida es está bastante insuflado, ¿no? Por los mensajes, por la desinformación, porque aquí también hay otro plano que es sustancial, ¿no? Hay mucha desinformación. Entonces, ¿de qué manera se puede revertir esa situación, sobre todo en el sur del país? Mire, acá lo más importante es que los actores políticos puedan ganar a la población, el apoyo de la gente. Si bien es cierto, el gobernador regional acaba de ganar una elección, visto estos hechos, puede ser que el gobernador regional, por un lado, capitalice más adhesiones, pero puede ocurrir también lo contrario, que el gobernador regional se aísle cada vez más de las necesidades de la gente y del pueblo y tenga menos adhesiones. Y lo que apunta a la presidenta es decirle, señor gobernador, vamos a dialogar para poder resolver los problemas de Puno, con la idea de que su propia gente, sus propios adherentes, observen que hay una mano tendida para resolver los problemas de Puno. Si él rechaza esto y se radicaliza aún más, lo más probable es que pierda un gran sector de la población intermedia, que no está ideologizada, que tiene problemas concretos del día a día, y él quede cada día más aislado dentro de los grupos radicales. Y esto es lo que ha hecho la presidenta. O sea, la tendida de mano tiene que ver más que dirigirse directamente al gobernador regional, tiene que ver con quitarle, como decíamos en la década de los 90, quitarle el agua al pez, ¿no? De tal manera que el pez quede solo, se seque y quede aislado, y ahí se demuestre lo inconveniente y cómo se aísla del pueblo con sus medidas radicales. Creo que esta es una tendida de mano, además, que genera un espacio de reflexión para construir un diálogo que tiene horizontes cortos, porque, como ha señalado la propia presidenta, el próximo abril, el 2024 va a haber elecciones, y ahí, en el proceso electoral, se verán las posiciones a futuro. Así que creo que la presidenta ha dicho, pido perdón, pero pido que los violentistas no dejen también la violencia. Segundo, ¿hay muertos? Sí, pero eso no está claro que hayan sido muertos por la policía o el ejército, porque se han encontrado balas que no corresponden a lo que usan estas instituciones. Tercero, extiendo el diálogo, pero no se olviden que yo soy la presidenta de la República. Por lo tanto, o dialogamos o van a tener problemas con su propia población, que los va a aislar a ustedes por el radicalismo. Y cuarto, que hay movimientos radicales que están siendo usados, que usan a la población en sus justas demandas, que al final las desnaturalizan, porque en lugar de reclamar lo que ellos quieren, que es una vía, un camino, terminan en una agenda que no tiene ninguna finalidad. Y finalmente creo que el mensaje también ha sido claro, para decir que los problemas que exigen ustedes no lo puede resolver Dina Boluarte. Eso depende de otras instituciones que no son Dina Boluarte. Pero también hay un mensaje muy directo hacia la izquierda peruana en su conjunto,
porque así como ya he dicho que tienen el derecho de protestar, de poner sobre la mesa las principales demandas, en un determinado momento ha dicho, así como hacen un enjuiciamiento, deberían hacer un enjuiciamiento de quienes están detrás de la protesta, quiénes son los que generan violencia. Esto, hace unos días nosotros conversamos y mencionábamos el tema parteaguas. Ahora ya queda claro que Dina Boluarte ya no tiene ningún atisbo de acercamiento ni con Perú Libre, ni con el sector de la izquierda que se encuentra representada en el Parlamento, ni con otros sectores de la izquierda. ¿Eso ya queda definido a partir de la posición asumida anoche? Creo que sí, y es la conclusión de la salida de los ministros, ¿no? La salida de los ministros de ayer termina la concesión que le había hecho un sector intermedio de la izquierda, el sector moderado de la izquierda, a quien le había dado la concesión de tener inclusive ministros en su gabinete. Lo que ha concluido ahí es que una renuncia en estas circunstancias, cuando hay movilizaciones, lo que se considera es como algo poco coherente, poco, incluso hasta traidor, podría señalarse, que en una circunstancia así abandones el barco y como para que se hunda todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la presidenta lo que ha hecho es señalar claramente que, y lo ha compuesto inmediato, no ha demorado ni 12 horas, ha compuesto el gabinete y ha dado un mensaje donde ha puesto ya una línea meridiana clara en que dice va a respetar el derecho a la protesta, pero no el abuso del derecho a la protesta. Y aquí quiero también expresar que el día de ayer ha habido una concertación de fuerzas contra la presidente. Hay que tomar en cuenta que también ha jugado su propio rol la Comisión de la Verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado algo que es sumamente peligroso para el país, ¿no? Que la evaluación de las muertes en el sur del país va a evaluar desde el punto de vista del componente étnico y social. ¿Por qué es importante esto? Porque el concepto de genocidio calza cuando hay muertes contra una etnia. Entonces, cuando viene el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando recién va a conocer la problemática del país, señala que va a hacer una evaluación desde el componente ético-social, lo que está planteando que ellos están señalando que ya aquí en el Perú estaría dándose el caso de un genocidio. Y esto es totalmente inaceptable desde todo punto de vista, porque las muertes no se han dado en razón de las etnias ni en el Perú ni las razas. Las muertes se han dado en razón de defender los activos críticos de la ciudadanía, que estaban siendo atacados. Y aquí ya de por sí es una discusión que deberán hacer los políticos peruanos en rechazar esa propuesta de inicio que trae la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo aceptaría que eso sea una conclusión final, después de haber hecho una investigación, pero no que señale que su enfoque de evaluación va a ser desde el inicio las muertes desde el punto de vista étnico y social. Y esto lo que quiero señalar, también la fuente para los estudiosos, que el día de hoy ha sido resaltado por el Diario de la República, cuando en las declaraciones que ha dado el representante de esta delegación. Pero además, hay que señalar también que en las reuniones que han tenido con las bancadas el día de ayer, que han sido todas en momento en continuo, ha habido aquí dos observaciones. Una primera ha sido la de Renovación Popular, que ha rechazado a reunirse con esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque según señala no van a aportar nada a solución a este problema. Y segundo, la otra propuesta del fujimorismo, en que ha señalado los puntos claros que debería tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, como es natural, ha habido las propuestas de los diversos grupos de la izquierda, que aquí también hay que señalar que como ellos se han dividido, de 37 congresistas, que fue el número primigenio de Perú Libre, ellos se han dividido en grupos, ¿no es cierto? Ahora resulta que cuando se han reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cada grupo ha tenido su tiempo, con lo cual han aprovechado para reiterar las mismas propuestas varias veces. Yo creo que esto también me parece a mí que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería evaluar para tener una representación clara de la situación del país. Por otro lado, también hay que señalar que el proceso de elecciones generales en el Perú elige no solamente al presidente de la República, sino también al Congreso de la República. Por lo tanto, el hecho de haber ganado la presidencia de la República no significa que has ganado las elecciones, porque para ganar las elecciones generales deberías haber ganado también el Congreso de la República. Y hay que tener claro que el expresidente Castillo ganó a las justas la presidencia de la República y perdió por goleada en el Congreso de la República. Aquí el Perú no elige un dictador, o no eliges un rey o un soberano. Aquí elegimos un presidente que tiene que leer el resultado electoral y gobernar de acuerdo al resultado electoral que hemos tenido. Y el resultado electoral era que la oposición ganó las elecciones en el Congreso de la República y por lo tanto lo que debería haber hecho el expresidente Castillo es concordar una agenda de gobierno con el Congreso de la República. Lo que quiso es hacer que el Ejecutivo, como si fuese un rey o un soberano o un dictador, imponga la agenda y que los congresistas cumplan a pie juntillas lo que se tenía. Y es más, esa lectura que tenemos, que es una lectura democrática y republicana, ha sido también rechazada por otros países. Por ejemplo, dice, ganó la selección, no lo dejaron gobernar, como si el único que eligiese el Perú fuese el gobernante, el presidente de la República. Yo creo que esa es una visión totalmente dictatorial de la República, porque nosotros tenemos un sistema democrático con equilibrio de poderes y por lo tanto estas elecciones deben ser leídas como tal. Creo que esos aspectos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no la ha visto, no la quiere ver, porque las declaraciones que hemos visto el día de ayer y que he leído hoy día en los medios de comunicación no reflejan esa realidad. El otro tema que he planteado, ha pedido al Congreso agilizar votación para los comicios adelantados. Ya vemos cómo actúa el Congreso, ¿no? Sectores de las bancadas que tienen posiciones ambivalentes, posiciones bastante dudosas, ¿no? ¿El Congreso es consciente de la crisis que estamos viviendo, cree usted? Mire, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, quiero desagraviar al Congreso, porque tomando en cuenta que ha sido un Congreso opositor, desde el inicio ha hecho una fiscalización adecuada, desde que apareció gobernando en la Casa Zarratea, fue muy crítico a su gestión. No es que no lo dejaron gobernar desde el inicio, sino que desde el inicio se fue fuera de la ley y de la Constitución. Desde ese fue una fiscalización. Lo que criticamos al Congreso es que su fiscalización no culminaba en algo contundente y efectivo, pero que trataban de mantener una fiscalización, era cierto. Segundo, dieron una serie de normas que impidieron que el Ejecutivo pueda abordar o asaltar con mayor fuerza el país. Y en esto se crearon normas, inclusive para la selección de funcionarios de alto nivel en el país. Y el tercer aspecto que hay que señalar es que el Congreso de la República ha debatido enormemente el adelanto de elecciones. Y aquí hay que señalar dos temas. Uno no puede realizar elecciones cuando la mitad del país está en subversión, o la mitad del país está insumiso, o la mitad del país está en actos vandálicos. ¿Qué seguridad va a tener la Fuerza Armada o la Policía Nacional para custodiar las ánforas? O sea, ahí no hay condiciones para un proceso electoral, hay que ser realistas. En esa una circunstancia en la que el Perú está convulsionado, es muy poco probable que se puedan dar elecciones legítimas y que sean aceptadas por todas. En segundo lugar, esto requiere entonces un proceso de pacificación previa, pero en segundo lugar se requiere que haya reformas mínimas constitucionales para que se hagan las elecciones en el marco constitucional. Y las reformas constitucionales tienen requisitos, que son 2 votaciones con más de 87 votos. Ya se realizó la primera votación en esta legislatura. Y aquí vienen 2 problemas, se abren dos impases. Uno primero es, realizamos la segunda votación de una vez con la finalidad de que las elecciones se realicen en el 2024, a pesar de que no se han hecho las reformas electorales mínimas para que se lleven a cabo. Es poco probable que se pueda hacer eso, porque hay que modificar las leyes electorales de alguna manera para que se ajusten a los calendarios electorales de 2024. Para esto, entonces, se necesita un interregno
de tiempo entre la primera votación y la segunda, en el momento en que se vayan haciendo las modificaciones legales para que las elecciones sean adecuadas para el año 2024. Y este es el proceso. Por lo tanto, el pedido de la presidenta puede ser un pedido muy importante de cara al pueblo, pero le complica la situación al Congreso porque el Congreso requiere todavía hacer ajustes de las leyes electorales para precisamente se cumplan las elecciones en 2024, porque todo tiene que modificarse en nuevos calendarios que están dentro de las leyes electorales que tiene el país. Por eso es que es evidente que la mesa directiva del Congreso, la Junta de Portavoces del Congreso, evaluará el pedido de la presidenta Dina Boluarte, pero yo creo que es muy difícil que se pueda avanzar más rápidamente a como lo está haciendo el Congreso de la República. El otro tema que conviene ver ahora es cómo va a engarzar Dina Boluarte con aquellas regiones que están protestando en estos momentos, ¿no? Hemos puesto el caso de Puno, pero igual, ¿no? Podemos poner el caso de Arequipa, podemos poner el caso de Cusco, el caso de Huancavelica, el caso Apurímac. Van a formar, ¿no?, grupos de trabajo que van a trabajar de manera más descentralizada, mucho más directos, ¿no? Comité de gestión social. ¿Esto es suficiente o se requiere mayor operación política? Yo creo que la propuesta que ha hecho la presidenta anoche es muy clara, contundente y aplicable. El problema es que se haga realidad, porque lo que tú necesitas es abrir el espacio de diálogo. Tú no puedes dialogar con un gobernador regional que no quiere dialogar. Bueno, no dialogas con él, pues, pero sí puedes dialogar con la sociedad civil de la región, con los empresarios de la región, con la gente interesada en dialogar en la región, que es una masa crítica que necesitas para poder llevar adelante las mejoras de la zona. Lo que se necesita aquí, lo vuelvo a señalar, es quitarle el agua al pez. Lo que hay que quitar el pueblo, necesitas ganarte la población, que es lo que está haciendo la presidenta Dina Boluarte, es decir, señalar claramente, separar la paja del trigo y dialogar con el trigo y dejar la paja poco a poco lejos de esto, de tal manera que pueda construir una gobernabilidad. Yo creo que eso le va a tomar tiempo a la presidenta y esto va a permitir, en la medida que el Congreso de la República observe también que ya los grupos que piden adelanto de elecciones antes del 2024, el otro grupo que pide asamblea constituyente, etcétera, van perdiendo fuerza y poder, el Congreso va a poder discutir con mayor tranquilidad las reformas electorales que se requieren para cumplir con las elecciones en 2024. Finalmente, ¿cómo pone orden, ¿no? Lo que hemos visto en Antapacay, lo que hemos visto en el intento de la toma de aeropuertos, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se tiene que imponer el principio de autoridad, el Estado de Derecho, en una situación tan convulsa? Si es que esto no logra hacerlo, difícilmente vamos a tener estabilidad económica. Ya lo están advirtiendo muchas personas, ¿no? Mucha gente dice, si el gobierno no logra tranquilizar, está paralizando la actividad económica importante. Minería es uno de ellos, el comercio está paralizado en el sur, el turismo está caído, están quebradas empresas, etcétera, etcétera. O sea, tiene que actuar y el tiempo es mínimo. Sí, yo creo que aquí la presidenta ha señalado ayer, sin decirlo, una estrategia de diálogo amplio con una lucha contrasubversiva. Eso lo ha señalado con claridad. Lo que pasa es que no le ha dado las etiquetas que le ponemos en esta conversación. ¿Por qué? Porque es obvio que aquel que toma una mina, es obvio que aquel que toma un aeropuerto, que aquellos que calcinan a un policía, que queman sus uniformes previamente, ¿no?, o que emboscan a un patrullero, no son protestas, no es la población en general, son movimientos subversivos que tienen una agenda concreta, con una ideología política y que quieren ganar el poder. Por lo tanto, aquí lo que ha hecho la presidenta ayer ha esbozado muy bien su forma de enfrentar esta etapa, que tiene que ver con diálogo con toda la población, pero a su vez también mucho respaldo a la policía y a la fuerza, al ejército, para que lleven a cabo en modo adecuado la lucha contrasubversiva en el país, que es la que está en estos momentos en marcha. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre yo le agradezco
compartir esta comunicación cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siguiendo muy de cerca el devenir político de nuestro país, bastante difícil, ¿no? Porque Sí, incluso se anuncia la toma de Lima, claro, pero aquí tiene que primar el Estado de Derecho. sí, antes de Sí, terminar cómo esto, no, yo quisiera ir a lo mío, que es la salud, a la y salud, quisiera sí. darle ¿Cómo? dos cositas importantes. Claro, cómo no. Mire, un tema esencial es que el Premier ha hecho la exposición en el Congreso de la República. Ha señalado una nueva política general de gobierno y además que consta de 9 puntos. ¿Qué falta? Falta que se promulgue el decreto supremo que aprueba la nueva política general de gobierno, porque la política general de gobierno que tiene decreto, que está vigente, es todavía la política general de gobierno del expresidente Castillo. Entonces tienes que derogar esa política general de gobierno y aprobar la nueva política de gobierno con un decreto supremo. No basta la exposición ante el Congreso de la República. Además, es importante señalar también que en esta nueva política general de gobierno es solamente hasta 2024, donde ha señalado en las líneas generales políticas, me refiero porque es un programa general de gobierno, son lineamientos políticos amplios con 9 ejes que tienen fechas hasta 2024. Y dentro de estos son 2 temas que quisiera resaltar. Uno, ya casi lo hemos conversado, que es el eje de la paz social, y ya lo hemos conversado en la primera parte de esta conversación. Pero un tema que sí quiero relevar es el punto 9, el eje número 9, que se refiere a la política de salud. Y aquí es muy importante, porque una de las grandes falencias que hay en el país es precisamente la salud. Uno de los grandes reclamos que tienen sobre todo las poblaciones más vulnerables es el tema de la salud. Y aquí quiero señalar 4 componentes básicos. El primero de ellos son las comunidades dispersas. Las comunidades dispersas, todo aquel que conoce la sierra sabe que las casitas están pues a 2 kilómetros, a 5 kilómetros una de otra, es pasando un valle, está la otra, etcétera, que hace que no puedas juntar a esa población y darles servicios públicos juntos. Entonces, esa población dispersa requiere un tratamiento especial que debe abocarse el Ministerio de Salud con las regiones. En segundo lugar, tiene que ver con las comunidades nativas. Y aquí es importante el énfasis que le dé el gobierno a esto, sobre todo con esta mirada que ha venido a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos étnico-social, ¿no? Es importante entonces que el Ministerio de Salud desarrolle esta mirada con los gobiernos regionales y locales. Y el tercer aspecto que es importante es fortalecer los establecimientos del primer nivel de atención, cosa que ha señalado la Presidenta en su discurso anoche, pero que no está con toda claridad en el mensaje que ha dado el Premier en la área de la salud. Lo dice muy genéricamente y esto habría que darle contenido a cómo es que se va a fortalecer los centros y puestos de salud a nivel nacional. Y por último, creo que es importante las medidas preventivas y promocionales a nivel nacional, las estrategias sanitarias que tiene el país, que en este aspecto también hay algunas falencias, porque todavía no se ha logrado retornar por lo menos al nivel de atenciones y prestaciones médicas del año 2019, antes de la pandemia. Todavía tenemos una oferta insuficiente ante la necesidad de la gente. Esto requiere entonces una mirada de coordinación o quizá incluso de intervención de algunas regiones. A mí se me ocurre, por ejemplo, la situación de Puno. ¿Cómo hacemos con Puno si el gobierno regional no quiere dialogar? ¿Cómo haría el Ministerio de Salud para trabajar con Puno? Aquí lo que se tendría que hacer es el gobierno nacional porque las funciones de salud son compartidas, no son transferidas. O sea, nunca se han transferido las funciones a los gobiernos regionales, se han compartido. Y lo que se comparte no se transfiere. La ley de base de la regionalización señala que las funciones de salud son compartidas. En ese acápite, entonces, el gobierno, por una medida sistémica, de una respuesta sistémica, como Estado unitario, debería intervenir rápidamente en salud estas regiones.
regiones, sobre todo, que ha tenido esta etapa de conflictos, para poner la agenda de la salud rápidamente en la mirada de la población para resolver sus problemas. Esto no está dicho. Por eso es que es importante que en esta circunstancia la ministra de Salud valore el momento que se vive y rediseñe una política acorde a esta crisis. Ahora, yo el otro día conversaba a propósito de este tema de establecer esos canales y un tema tan prioritario como usted menciona, el tema de la salud. Conversaba con el consejero presidencial de la presidenta Dina Boluarte, con el arquitecto Raúl Molina. Él acaba de estar en Puno y nos explicaba que no existe esa voluntad de dialogar, ¿no? Y en algunos casos puede ser por presiones, por temor, por miedos, ¿no? Entonces, ¿cómo quebramos todo eso y atendemos lo inmediato, como usted menciona, el tema de salud? Miren, el Ministerio de Salud tiene varias estrategias. Una es la CIG, que es la Comisión Intersectorial, ¿no? Que tiene que ver una relación indirecta del gobierno nacional con el gobierno regional. Otro es el Consejo Regional de Salud, que es aparte del gobierno regional, que está en la región de Puno. Otra es una relación directa con las unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas o también el Ministerio de Salud. Entonces, yo creo que se puede articular muchas estrategias, pero hay que hacer el plan de intervención. Recuerde usted que durante la pandemia tuvimos regiones intervenidas. Una de ellas fue Arequipa. En Arequipa los actores, la Seguridad Social de Arequipa, con la Sanidad de Arequipa, con la región de Arequipa, no se ponían de acuerdo. Era un problema de liderazgo terrible para enfrentar conjuntamente la pandemia. Tuvo que intervenir desde Lima, se tuvo que hacer una intervención directa a esa región para que se pueda coordinar lucha conjunta contra la pandemia. Algo similar tiene que ocurrir ahora en el país, porque hay que tomar en cuenta que el proceso de descentralización no ha tenido el éxito que se quería. Es más, en algunos señalan incluso que ha fracasado y que debería ser rediseñado. Pero mientras eso ocurre, el Perú como Estado unitario tiene que intervenir un tema crucial, que es el tema de la salud. Mire usted, hay un desapego de la población con el sistema de salud. Y digo esto, ¿por qué? Por el vandalismo que ha habido contra las ambulancias. Casi 16 ambulancias maltratadas, destruidas por la turba, y además incluso uno con el consiguiente muerte de un recién nacido. Por eso es que aquí lo que necesita el Ministerio de Salud y el gobierno es buscar estrategias de intervención directa, inclusive al margen del gobernador regional, para poder resolver los problemas de salud de esas comunidades, que no tienen por qué participar en la vida política, porque el único aspecto que no debería participar en la política, como tampoco en guerras ni conflictos, son los temas de salud. Por eso es que existe una Cruz Roja que se respeta. Debe haber una imparcialidad en estos conflictos, porque lo que se quiere es resolver los problemas de la población. Y el gobierno debe dar ese paso. Y el Ministerio de Salud está en la obligación de establecer medidas para hacer frente a esta situación. Muy bien, doctor Gebre Cuba. Muy agradecido por estas reflexiones semanales en momentos tan difíciles, tan complicados que estamos viviendo en el país. Ha sido un gusto, como siempre, muy amable. Muy agradecido, una vez más me despido de usted, deseándole al país paz y libertad. Gracias. Conversamos con el doctor Gebre Cuba García, analista en temas de política de salud pública. A la par es comentarista de opinión del portal El Montonero y comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.